gente que no tiene más cualidades que la fuerza física, justo es que se dediquen, se especialicen en trabajos manuales que requieren esfuerzo físico. Y los que tienen otras cualidades, que se dediquen a otras cosas que no requieren esfuerzo físico. Y ya está. Con eso justifica la esclavitud. Dice, o sea, hay gente, habla de esclavos por naturaleza. Hay gente que por naturaleza son esclavos, se refiere a estos. Personas que son, bueno, fortachones y tal, pero que de aquí poco, simplificando mucho. Pero claro, el tío no es tan, como diría yo, tan sectario, tan unilateral o tan ciego como para no ver que hay muchas, digamos, solapamientos o muchas excepciones a este criterio. Porque precisamente su maestro Platón fue vendido como esclavo en una ocasión. En un viaje que hacía de Sicilia a Atenas, fue asaltado el barco por unos piratas y a los que pillaron los capturaron y los vendieron como esclavos. Y Platón tuvo la suerte de que alguien que le conocía lo vio en el mercado de esclavos oportuno, que no sé dónde fue, y lo rescató, lo compró para rescatarlo. Claro, Aristóteles no podía pensar que Platón era un esclavo por naturaleza. O sea, y lo dice, no todos los esclavos son esclavos por naturaleza. Hay esclavos por causas, digamos, accidentales, que no les tocaría ser esclavos, pero en fin, el destino ha hecho que tal. Pero sí que en cambio admite que hay esclavos por naturaleza, que son aquellas personas que supuestamente, esto es una simplificación atroz, que solo sirven para el trabajo manual. Quizá hay alguno realmente en la especie humana que solo sirve para el trabajo. Lo dudo. Quien más, quien menos, algo de seny y de enteniment en té, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esta es la lacra del pensamiento, no solo de Platón, de todos los pensadores antiguos. Y los que empiezan a romper, quien empieza a romper con la aceptación de la esclavitud como una condición natural, es que claro, lo aberrante del asunto es que se consideraba como una condición natural, no como una condición impuesta por la fuerza, que es lo que era en realidad, sino como una condición natural, durante siglos y siglos, hasta hace 4 días, por favor. Es que esto es escandaloso, ¿no? Pues lo que hacía que esto fuera así es sencillamente la costumbre. La costumbre, es decir, como de tiempo inmemorial había... Normalmente los esclavos en los pueblos más primitivos eran el resultado de una guerra. O sea, 2 tribus se enfrentaban, el que ganaba cogía a las mujeres, se las llevaba para las camas de los... Bueno, las camas, o en fin, las yacijas de los vencedores. Y a los hombres se los ponía a trabajar en plan esclavo. A veces los liberaban, otras veces no, y tal. O sea que la esclavitud... Pero claro, lo que es alucinante es que Aristóteles, conociendo un mínimo de historia como debía conocer, no reconociera que esto no tenía nada de natural, que esto era el resultado de algo fortuito, el enfrentamiento entre 2 pueblos, uno vence y somete a la esclavitud a los otros. Pues bueno, pero durante mucho tiempo se reconoce... Claro, la gente más sofisticada decía, sí, claro, es el resultado de un azar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si, igual que hay leyes de la guerra, según las cuales pues, a los vencidos no se les pueden hacer ciertas cosas, pues hay algunas que permiten hacerles a los vencidos ciertas cosas, y en aquella época lo que se podía hacerles a los vencidos era esclavizarlos. Las leyes de la guerra eran así. Pero claro, Aristóteles, curiosamente, es que da un paso más cuando dice que hay esclavos por naturaleza. ¿Hasta qué punto? Bueno, yo creo que en realidad eso es, ¿cómo diría yo? Buscar una justificación. Era un fenómeno tan extendido, y no en todos los casos, desde luego, los esclavos que circulaban por los mercados de esclavos habían sido capturados en una guerra. No en todos los casos. Entonces, al hombre le da por concebir una teoría que explicara por qué había tantos esclavos. Mira, es que hay gente que sirve fundamentalmente para eso y entonces es lógico que acaben en esa condición. Bien, entonces, lo que llamamos pensamiento liberal, que va surgiendo a partir del siglo XVII, no nos engañemos. O sea, el liberalismo, históricamente, como ideología política, nace en el siglo XVII. Y los primeros autores, pues hay varios, pero sobre todo el más conocido es el filósofo John Locke, escrito
Supongo que todo el mundo lo ha visto escrito, pero bueno, yo quiero que todo el mundo, porque a veces te encuentras, ay Dios mío, cosas, gente que te escribe los nombres, Locke, sí, John Locke, bien, pleno siglo XVII, es un individuo muy, muy importante como filósofo, es el padre del empirismo moderno, como concepción del mundo y tal, y en política es el padre del liberalismo, aunque hay otros precursores, Grozio escrito con Z italiano, hay precursores, pero él es el que lo... Bueno, pues este hombre tiene una concepción que calca la teoría aristotélica de los esclavos naturales. Es decir, según él, a lo que debe aspirar una sociedad es a que sus ciudadanos, aunque no emplea el término ciudadanos, el término ciudadano se generaliza para designar, en la Grecia antigua existía, y en Roma también, pero no renace el término ciudadano hasta la Revolución Francesa, oído al parche. O sea, en Inglaterra no había ciudadanos. En la Revolución Norteamericana renace también. O sea, la primera revolución moderna es la Revolución Norteamericana, la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Seguida, se te ha caído una cosa, seguida muy de cerca por la Revolución Francesa. Es ahí donde renace o vuelve el concepto de ciudadano. Bien, antes los individuos eran súbditos de un rey. Subjects, en inglés, subject. En Inglaterra todavía no existe el concepto propiamente, sí, lo emplean de manera impropia, pero formalmente y según el derecho constitucional, entre comillas constitucional, porque no tienen constitución, inglés, son súbditos de su majestad. Pues que aquí llamamos ciudad. Bien, eso es secundario. Bueno, secundario que tiene su importancia. Para Locke, los súbditos de su majestad no pueden ser súbditos en el sentido más servil del término. De hecho, la palabra liberal a lo largo de la historia se contrapone siempre a servil. Liberal y servil. Una persona liberal es la que tiene autonomía de recursos, es decir, que tiene algún tipo de propiedad, algún recurso que le permite vivir y que no está sometida al arbitrio de otro. Y servil es el que solo puede vivir sirviendo a otro. Así de fácil. Curiosamente, lo que os he dicho al principio de que con la Constitución de 1812 en España se pasa a utilizar liberal en el sentido político de la persona que rechaza la monarquía absoluta, de hecho es eso, rechaza el poder omnímodo del rey. Un liberal es el que no acepta que haya una autoridad que tenga un poder omnímodo, sino que ese poder tiene que estar controlado. Bien, a los que en cambio aceptan eso se les llama serviles. En la terminología española de la época, liberales son los que son partidarios de que la autoridad real, porque la Constitución de 1812 no impugna la monarquía, o sea, no niega la monarquía, quizá ahí cometieron un error, porque un error si hubieran sabido quién era Fernando VII, quizás sí que habrían implantado una república, porque, vamos, aquello fue espantoso. Pero la idea es que el poder del rey está limitado por una Constitución. Esa es la idea. Y los que querían aceptar, estaban dispuestos a aceptar la autoridad omnímoda del rey, se llamaba serviles, son los que, según dice la tradición, cantaban «Viva las cadenas». Se oponían a los liberales gritando «Viva las cadenas». Bueno, en fin, bueno, pues Locke entiende por servil una persona que acepta eso, la autoridad omnímoda de un monarca. La autoridad de un monarca no es omnímoda ni incondicional, tiene que estar limitada. Pero, diréis, bueno, pues eso es el principio del liberalismo y va a ser el perfecto de la libertad política, ¿no? El principio de la libertad política, que es un principio, creo, sacrosanto y de universal obligatoriedad, diría yo. Bueno, pues resulta que sigue siendo Locke y una larga ristra de personajes, de políticos, de pensadores políticos después de él, reo de esta concepción clásica, antigua, de que están los ciudadanos propiamente dichos, los que tienen pleno derecho a participar en la vida política, son aquellos que tienen un mínimo de autonomía personal.
liberales en el sentido de que les sobran ciertamente en cierto modo los recursos y por eso pueden ser generosos. Uno de los usos más frecuentes de liberal es generoso, sinónimo de liberal, generoso. Persona muy liberal, quiere decir que, en fin, que es generosa con sus amigos, que reparte, que no es tacaño, etc. Es lo contrario de tacaño, casi exactamente eso. Bueno, pues esta concepción de que son ciudadanos de pleno derecho, digamos así, aunque Locke no emplea el término ciudadano, como he dicho, es igual, aquellos que tienen un mínimo de autonomía personal, pues esto es heredado de lo que Aristóteles considera la situación normal en un régimen ideal en que hay elementos democráticos y elementos oligárquicos. Según el régimen ideal de Aristóteles, no todo el mundo debe poder ocupar cualquier cargo, aunque todo el mundo debe poder participar en ciertos niveles de la administración, por ejemplo, a la hora pues eso, de ratificar una decisión, deben aprobar, deben ratificar las propuestas que hacen los gobernantes, ese tipo de cosas, sí. Y esto sigue influyendo a lo largo de la historia porque en el liberalismo, en la tradición liberal, lo primero que se acepta es que todo el mundo debe tener, pero tarda en llegar, derechos políticos pasivos. Es decir, ¿cómo diría yo? Derechos políticos en el sentido de que no debe ser forzado a hacer nada sin que él tenga un mínimo de capacidad de respuesta. Pero no todo el mundo debe tener derecho a ocupar cargos. O sea, hay dos etapas. Una es que se reconoce a todo el mundo los derechos políticos pasivos, que es esto, pues ser considerado como miembro de la comunidad política y respetado y no sin intromisiones en su libertad personal, etc. Y luego un segundo nivel que es reconocerle a todo el mundo el derecho a poder participar en órganos de gestión, sean de tipo judicial, administrativo, etc. ¿Vale? O sea que el liberalismo va avanzando por etapas y en una primera etapa muy larga se admite perfectamente la dualidad entre lo que modernamente llamaremos ciudadanos, o sea, personas liberales, en el sentido sociológico, que tienen recursos propios, y personas serviles, que son o esclavos. Se admite por supuesto la esclavitud. Hasta en Inglaterra solo queda abolida la esclavitud en la segunda mitad bastante avanzado ya, muy a finales del siglo XVIII. Y se mantiene en las colonias. Y no queda abolida totalmente hasta el 1834, toma Castaño. En los Estados Unidos hasta el 1863, después de la batalla de Gettysburg, que tuvo lugar en julio de 1863. El propio Lincoln al principio no era partidario de la abolición de la esclavitud. Bueno, en los Estados Unidos había una dualidad. Los estados del norte, había estados que se declaraban libres y estados que se declaraban esclavistas. Y entonces no podían interferir unos en otros. Incluso había una ley que cuando un esclavo de un estado esclavista se escapaba a un estado no esclavista, el estado no esclavista tenía la obligación de devolverlo. ¿No? Eso hasta la guerra de secesión. En realidad la guerra de secesión, el nombre que recibe allá es guerra civil o guerra de la rebelión. Una secesión es una rebelión. Pero hay algún tribunal de algún país que no se enteró de esto. Parece que no se enteró. Una secesión es una rebelión. En los Estados Unidos lo tenían clarísimo. Y los propios secesionistas del sur se llamaban a sí mismos orgullosamente rebeldes. Nosotros somos los rebeldes. Bueno, en fin, perdona el inciso, pero bueno. En definitiva, se va por un largo proceso en que el margen de libertad que el liberalismo va reconociendo se va ampliando, pero muy lentamente. Entonces, acabaré citándonos unas frases muy curiosas de hasta ¿cómo diríamos? Las disonancias cognitivas, se llama así en psicología, a la convivencia en la mente de una persona de creencias o de apreciaciones totalmente contradictorias e incompatibles entre sí. Yo para eso yo me he dedicado mucho tiempo, he pensado mucho tiempo sobre esto y he llegado a la conclusión hace también mucho tiempo de que el cerebro humano tiene tabiques. O sea, el cerebro humano no es un espacio diáfano, sino que es una serie es un piso con muchas habitaciones y tal. Y cosas que
en una habitación no soportarías ver, en otra las tienes allí y no te molestan. O sea, el cerebro compartimentado. Eso es lo único que explica que una misma persona tenga juicios que, si los miras a fondo, ven, son contradictorios y los sostienen los dos. Fijaros esto, que es realmente impresionante. Esto es un gobernador de la India del que un historiador dice lo siguiente. El gobernador se llamaba, lo voy a escribir también, para que os quede el nombre, Warren, este nombre, en fin, sí, sabéis que se escribe con W, no hace falta que lo escriba. No, Warren, no, perdón, o quizás está equivocado, no, me temo que es una errata, aquí pone Warren con dos S, debe ser Warren con dos R's. Vale, lo pongo, no, porque fue gobernador, es un personaje histórico de la India sometida al Imperio Británico, naturalmente. Estamos hablando del siglo XVIII. Hastings. Que, por cierto, Hastings es el lugar donde tuvo lugar la famosa batalla en que los normandos vencieron a los sajones y se hicieron amos de Inglaterra. El historiador que habla de este personaje dice: era gobernador de la India. Dice que bajo su mandato comenzó un reino de terror. Un terror agravado. Esto lo escribe un historiador liberal. Un historiador liberal. El personaje es este. El historiador se llama Macaulay. Es igual, no lo escribo, ya sé, tantos nombres. Macaulay o Macaulay, yo qué sé. Un historiador que es, creo que es británico, sí, inglés. Comenzó un reino de terror, un terror agravado por el misterio. Lo que se debía sufrir era menos horrible de lo que se debía temer. Nadie sabía qué podía esperarse de este extraño tribunal, que era un tribunal especial para perseguir. Era una revuelta que hubo en la India contra el dominio británico. Este estaba compuesto por jueces, ninguno de los cuales tenía familiaridad con los usos de millones de personas, los habitantes de la India, sobre las que se atribuía una ilimitada autoridad. Sus documentos eran escritos en caracteres desconocidos. Bueno, claro, porque ellos tenían otra lengua, los hindúes. Sus sentencias pronunciadas en sonidos desconocidos, en inglés. Ya habían reunido a su alrededor, Hastings, reunido a su alrededor un ejército constituido por la peor parte de la población nativa. Ahora comenta el historiador dice: entonces desencadena una oleada de arrestos sin imputación, sin acusación, que no perdonaba tan siquiera a los ancianos de la más venerable dignidad. Esta frase está entrecomillada porque es de Macaulay. Es una orgía de violencia que no respeta los santuarios y desencadena los instintos más bestiales. Hay indios de la India que derraman su sangre en el umbral de la puerta, mientras tratan de defender con la espada en la mano los aposentos sagrados de sus mujeres. Todo esto son citas del Macaulay. En conclusión, última cita de Macaulay: todas las injusticias de los opresores precedentes, asiáticos y europeos, parecían una bendición comparada con la justicia de la Corte Suprema creada por este señor. Y luego, este mismo historiador dice, por haber salvado a Inglaterra y a la civilización, reprimiendo esa rebelión, Hastings merece gran admiración y debe incluirse entre los hombres más insignes de nuestra historia. Es alucinante. O sea, es absolutamente alucinante, ¿no? Bueno, pues esto continuamente. Locke sostenía que a los indios de América había todo el derecho a desposeerlos de sus tierras. ¿Por qué? Porque no las trabajaban. Claro, eran pueblos seminómadas, vivían del pastoreo, de la caza y de la recolección. Y por tanto, aplica el criterio, esto a Aristóteles le hubiera parecido escandaloso. O sea, según Aristóteles, los indios, con el criterio aquel que dice que el régimen político se tiene que adaptar a las circunstancias históricas, físicas, naturales, geográficas, etcétera, del país, del territorio, seguramente habría dicho que a los indios de Norteamérica había que dejarlos que siguieran con su vida. Negociar con ellos, a ver, dejarnos este trozo de tierra para cultivarlo y tal, que además al principio se hacía así. Los primeros peregrinos que llegaron, como todavía no tenían fuerza física, pues negociaban con los indios.
nos dejáis aquí, montamos nuestra parcelita y tal. Y poco a poco, a medida que fueron importando armas de fuego y tal, pues empezaron a arrebatarles a los indios sus tierras de manera salvaje. No hace falta que diga que infinitamente más de lo que hicimos los españoles en América. O sea, pero infinitamente quiere decir elevado a varios exponentes. Bien, entonces, el tío dice, no, como no trabajan la tierra, no tienen derecho a ella. O sea, la tierra, bueno, aquí viene un dicho de la época de la guerra civil nuestra, que de la tierra es para quien la trabaja. Este no lo decía exactamente en ese sentido. Lo decía en el sentido de que como ellos viven pues, de manera muy primitiva y tal, los colonos que vienen de Europa, que están acostumbrados al trabajo agrícola y tal, pues son ellos los que se deben quedar. Y hay verdaderas descripciones, o sea, no es verdad que la conquista del oeste fuera solo, y las matanzas de indios fueran solo iniciativas privadas de colonos que colonizaban un territorio, se enfrentaron a los, que el gobierno de los Estados Unidos no tuviera que ganar. Mentira podrida, había instrucciones. Iba cambiando porque había cambios de ministros y tal, algún presidente que era un poco más abierto, otro que menos y tal, pero el exterminio que según ¿cómo se dice? Borrell, ahí metió la pata hasta el mango en una ocasión, dijo, bueno, en fin, lo de la conquista de América, sí, los americanos, ya sabes, sí, mataron 3 o 4 indios, claro, se dejó 6 ceros, me dijo 3 o 4, se lo olvidaron 6 ceros, ¿eh? Bueno, en fin, más o menos. Bueno, en definitiva, eran instrucciones que venían de Washington. En muchos, no siempre, pero en muchos casos era así. No, estos tíos, lo que se inventaron, la solución menos mala al final, fue una solución parecida a la primera solución final de los nazis contra los judíos. ¿Sabéis que la primera propuesta de solución final de los nazis contra los judíos era deportarlos a Madagascar? A Madagascar. Luego vieron que en la práctica era muy difícil porque, claro, su flota no tenía el dominio de los mares que tenían los ingleses y vete a saber qué hubiera pasado. Y entonces optaron. Lo que hicieron los Estados Unidos, los sucesivos gobiernos, finalmente fue la solución, entre comillas, de las reservas. Las reservas. Entonces los indios estaban confinados, bueno, y siguen confinados los que, bueno, se pueden promocionar y hay gente que sale de las reservas, pero hasta hace 4 días, los indios de las praderas, los de los bosques, es que en Estados Unidos había 2 grandes zonas de población indígena. Los del este, que vivían en bosques, y los de las praderas, que son los que salen en las películas del oeste y tal. Los de los bosques no queda ni uno. Ni uno. O sea, algún caso de mestizaje debía haber, alguno, poquísimo, porque rasgos indígenas en la población, digamos, anglo, no se ve nunca ninguno, pero bueno. Los de los bosques no quedó ni uno. Entre hambrunas, porque les quitaban las tierras, persecuciones, matanzas directas, etc., no quedó ni uno. Quedaron de las praderas, pero confinados en reservas. Y algunas tribus desaparecieron del mapa, algunas no dejaron ni rastro. Bien, en definitiva, todo eso encaja dentro de las primeras concepciones del pensamiento liberal, Toma Castaño, y la esclavitud, por supuesto. En la Inglaterra, que ya había abolido la esclavitud, se seguía practicando una discriminación, ya no en régimen de esclavitud, sino, no sé cómo llamarla, contra los pobres que no tenían, bueno, pordioseros, pues eso, gente que en muchos casos eran campesinos, que habían tenido que abandonar el campo, ¿sabéis por qué? En algunos casos porque el campo no les rendía suficiente y tal, pero en otros muchos casos porque los señores propietarios de haciendas del campo se comían las tierras comunales. Todavía en España quedan tierras comunales, es decir, del municipio, ¿no? Terrenos que son del municipio. Entonces, en Inglaterra, hasta el siglo XVIII, había muchas tierras comunales. Entonces los señores que tenían su finca y tal, cogían y corrían la valla 100 metros, 200, 300, y en el momento en que alguien cruzaba por allí, un pastor que estaba acostumbrado a pasar siempre por allí, porque desde siglos aquello era un camino abierto y tal, lo pillaban y lo encausaban, lo metían en un juicio y tal, y cosas por el estilo. Esto se conoce en la historia de Inglaterra como el sistema de los cercados, en inglés enclosures. Y esto fue creciendo. Hay libros que estudian esto muy bien. De la historia de Inglaterra, afortunadamente, los ingleses, eso sí que lo tienen, muy buenos historiadores.
y la historia de su propio desarrollo político y social y tal está muy bien hecha, ¿no? Entonces se lo explican. Gente que se quedaba sin sustento en el campo. Hay una serie de televisión que también está en libro, que en libro se puede comprar, y que se pasó por televisión española en los años 70. Tela, 70 ya. Se titulaba Polda. Polda. Fíjate que estaba pensando para decir Polda. Polda. En Polda, sí, en Polda sale exactamente esto. Uno de los temas, de los ejes de la narración es esto, ¿vale? Bien, o sea que el liberalismo ha tenido una larguísima historia y se ha acabado generalizando, evidentemente, pero tener presente que la historia es la que es. O sea que no siempre el liberalismo... Desde luego, los padres fundadores del liberalismo mantenían una dualidad social, o sea, una concepción dual de la sociedad tremenda. Los esclavos, pues está bien. Y en los Estados Unidos, ¿cómo diría yo? Alguien se ha preguntado a veces cómo es posible que gente que tenía claro que se tenía que rebelar contra la monarquía británica cuando hicieron la revolución, la independencia, porque la monarquía británica les apretaba mucho las tuercas, los impuestos y tal. Sabéis que el lema de la revolución americana fue no taxation without participation. O sea, si no participamos en el gobierno, no nos pueden cobrar. Esa es la idea. No pagaremos impuestos si no tenemos capacidad de autogobierno, que es lo que ya Aristóteles dice que es lo característico de un ciudadano propiamente dicho. Participar al menos en algún grado del propio gobierno. Bueno, en definitiva, eso que lo tenían claro muchos, en cambio no les hacía ver más allá y reconocer que mantener la esclavitud, no todos. Sabéis que en los Estados Unidos, desde muy al principio, hubo movimientos muy fuertes abolicionistas. El abolicionismo hay una película bastante bonita sobre el tema que se llama Amistad, se titula Amistad, que es la historia de un barco negrero español, por cierto, aunque en España la esclavitud no era legal, pero era legal la trata, o sea, el transporte de esclavos. En realidad casi todos los barcos eran, bueno, el lugar donde hacían el asiento de los negros y la compra y tal era Cuba. Pero muchos de los barcos, yo diría que la mayoría, eran portugueses. En fin, españoles y portugueses andaban metidos en eso, aunque la esclavitud en sus respectivos países ya no era legal. En esa película sale claramente como el protagonista, que es Anthony Hopkins, que hace como todos sus papeles, un papel brillantísimo, dice, a ver si de una vez llevamos la Constitución a sus últimas consecuencias. ¿Qué quería decir eso? Abolir la esclavitud. O sea, la Constitución norteamericana empieza diciendo, todos los hombres son creados iguales. Fijaros, ¿a qué extremo llega la incoherencia? La Constitución empieza así, todos los hombres son creados iguales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los negros no son hombres? O sea, pues, claro, es la incoherencia. O sea, la historia del liberalismo es la historia de una incoherencia tremenda, hasta hace 4 días. Que ya nace en Aristóteles cuando reconoce esto que el régimen ideal y tal, y se dejan los esclavos. Los esclavos siguen estando ahí y la esclavitud es legítima, no solo es legítima, sino que es natural. Toma castaña. ¿Vale? Bueno, pues era esto lo que os quería contar. ¿Puedo preguntar? Sí, claro. Bueno, en principio, felicitarte y manifestar lo contento que nos podemos sentir de tener en sociedad civil gente tan brillante como el amigo. Lo que te quería preguntar, todo esto, historia, a día de hoy, ¿qué pasa a día de hoy con todo esto? Hombre, Del liberalismo, etcétera. es que claro, la palabra liberalismo, como ha tenido una historia con una evolución con tantas etapas tan diferentes, y ha habido tantos tipos de liberalismo tan diferenciados, hoy día decir que alguien es liberal es decir poco, hay que concretar, ¿no? Es como decir, quizá es menos equívoco decir que uno es socialista, aunque de la marinera también, lo que se ha entendido por socialismo, entre lo que se entendió en la Unión Soviética y o lo que se entiende ahora en China, vete a saber. Pero en fin, en el caso del liberalismo la ambigüedad es mucho mayor, por todo esto que he explicado. Entonces, yo personalmente me considero
liberal en el sentido etimológico. Etimológico, quiere decir libertad. Todo el mundo tiene que ser todo el mundo tiene que gozar del mismo grado de libertad. Todos. O sea, la primera frase de la Constitución norteamericana, todos los hombres son creados. Creados, ¿no? Hace falta que seas creyente en una religión. Se puede admitir, son creados porque al fin y al cabo es la naturaleza. Si no eres creyente en Dios, pues la naturaleza nos ha creado. Son creados iguales. Pues esto al pie de la letra, oiga, al pie de la letra, ya está. No hay más que discutir, ¿no? Sí, Ricardo, por favor. Has comentado al principio que en Grecia no hubo una nación griega hasta la independencia. Pero bueno, primero ya existía en la época de las polis una cierta conciencia griega entre las polis, ¿no? Pero luego además, hablamos de Aristóteles fue el preceptor de Alejandro, que Alejandro se creó un imperio que el nacionalismo griego ha tomado como la base. El imperio de Alejandro y lo que siguió después con nosotros, cuando murió se repartieron las tierras, que es la base actual del nacionalismo griego. Y después, cuando el imperio romano se dividió, el imperio romano de Oriente es la base de la nación griega, Bizancio, y polis, que llaman ellos. Un griego nunca dice Constantinopla, dice Hipolis, la ciudad. La ciudad, sí. O sea que, y todo lo que es el imperio bizantino es lo que forjó la nación griega. Y cuando el imperio bizantino cayó, entonces siguió la Iglesia Ortodoxa manteniendo esto. Y como los turcos fueron unos invasores muy laxos, que únicamente cobraban impuestos, se mantuvo un poco hasta que llegó la época de la independencia. Pero sí que hubo, ellos todavía, el gobierno actual sigue pensando en Alejandro Magno. Sí, claro, lo que pasa es que ni todo lo que hoy es Grecia era Grecia antes, mejor dicho, lo que es Grecia hoy es menos de lo que era Grecia en ese sentido amplio, porque claro, el imperio de Alejandro, Alejandro era un cosmopolita, el primer cosmopolita conocido de la historia. Su concepción era que había que acabar con los particularismos étnico-culturales. La figura de Alejandro es apasionante para mí, más que por sus conquistas militares, más que como militar, como político, igual que Napoleón. Napoleón fue un déspota, pero Napoleón consolidó una serie de reformas, de una modernización del Estado moderno, de la que estamos chupando todos. Como administrador político era una maravilla, lo sé, porque bueno, me he informado sobre el tema y una vez tuve la suerte de asistir a una exposición que se hizo en Alemania, debía venir de Francia naturalmente, sobre la figura de Napoleón y tal. Y allí explicaba muchos detalles de su trabajo como político, como elaborador, redactor de leyes y tal. Bueno, las disposiciones que estableció el régimen napoleónico, que era un régimen autoritario evidentemente, bueno, se hizo nombrar emperador, como sabéis, para escándalo de Beethoven, entre otros, dejó un legado jurídico, administrativo impresionante y irrenunciable. Irrenunciable, es una aportación. Pues Alejandro Magno, en el mundo antiguo, lo que pasa es que murió demasiado joven y sus sucesores, evidentemente, inmediatamente se repartieron el pastel. Pero el hombre a lo que aspiraba era a crear una cosmópolis. Su ideal era una cosmópolis, una ciudad universal. Era un cosmopolita. Pero el helenismo se mantuvo, el helenismo. Sí. Se partieron, pero el concepto helenístico se mantuvo 200 años. Pero es lo que digo, era una esfera cultural, más que política estrictamente no lo era. Políticamente no. Y además, en el momento en que se fragmenta el imperio de Alejandro, uno se queda con Egipto, otro se queda con Asia Menor y tal, otro se queda con Grecia, Macedonia. Primero Macedonia se come a la Grecia propiamente dicha y tal, porque Alejandro Magno al fin y al cabo era el rey de Macedonia, ¿no? Pues poco después llega a Roma y se zampa Grecia-Macedonia, con lo cual Grecia no tuvo tiempo a consolidarse en Grecia-Macedonia como un estado y tal. Por otra parte, el estado moderno, según, bueno, tú también, yo he traducido muchas cosas, algunas ya ni me acuerdo, pero en una ocasión traduje un librito de un historiador inglés, por supuesto, cómo no, ya digo, son los mejores historiadores, en conjunto es el país que ha dado los mejores historiadores, que es el estado moderno. Y te explica, el tío da una serie de características que definen un estado en el sentido actual del término.
Dice, eso solo aparece en el siglo XV. Así de claro. Empieza a aparecer en el siglo XV. ¿Qué es? Un territorio con unos límites bien definidos. En Grecia los límites eran tal. Con una autoridad que tiene autoridad sobre todo ese territorio circunscrito por esos límites y una serie de más de rasgos. Eso solo aparece en las repúblicas italianas del siglo XIV-XV. Ahí es cuando aparece ya claramente. Contra lo que Maquiavelo, es muy importante, Maquiavelo es el primer ideólogo de la unidad italiana. O sea, Maquiavelo asiste al nacimiento de... Bueno, él era miembro de... O sea, había nacido, era de Florencia, si no recuerdo mal, no sé, florentino. Y está escandalizado y horrorizado y dice, nunca haremos nada bueno aquí mientras mantengamos cada microestado independiente con sus rollos y tal. Y él, por lo que aboga en El Príncipe, es por la unidad, porque todos esos estados, microestados, se unan y forman una gran nación. O sea que, no, el Estado moderno tiene un parto, y fijaros en una cosa, vamos a ver, la monarquía castellano-leonesa y la monarquía aragonés-catalana, la corona de Aragón, podemos llamarla monarquía catalano-aragonesa, aunque es impropio porque nunca hubo rey de Cataluña, pero es igual, el que era rey de Aragón ejercía el poder soberano sobre Cataluña, por tanto, estirando un poco la palabra se puede decir, aunque técnicamente no es. No tenían un territorio, sí, más o menos acotado, bien, sobre el que ejercían una autoridad, pero esa autoridad estaba muy compartimentada. Los monarcas absolutos, de los cuales no son ejemplo ni los reyes católicos, ni el padre de Fernando, Juan II, que tenían el poder desde... En la Edad Media, el rey era un primus inter pares. En realidad no tenía un poder omnímodo sobre todo, eran los nobles los que de hecho controlaban sus territorios. Eso poco a poco da lugar a unos conflictos tremendos. Hay una serie de televisión española muy buena que a mí me ha encantado siempre y que he visto un par de veces, si no recuerdo mal, que es Isabel. Y en Isabel te presenta la guerra civil de Castilla atroz. La guerra civil de Castilla, ríete tú de la nuestra, haciendo mutatis mutandis, ¿no? Transponiendo las épocas y tal. Aquello fue atroz. El reino de Castilla estuvo durante no sé cuántos años, 20 años, en un caos constante debido a las luchas entre los distintos señores feudales. Entre ellos el arzobispo de Toledo, que era un señor feudal de Notemenés, el duque de Alba, todos los señores aquellos. Y los reyes católicos fueron los primeros que empezaron a meter en cintura a estos señores. Y los que para ello aplicaron la política de al señor feudal que derrotaban, que sometían, destruirle el castillo. En Castilla casi no se conservan castillos en perfecto estado. El de Coca y 4 más. En cambio en Inglaterra, fijaos la cantidad de castillos que se han conservado. Por eso en Inglaterra, lo que nosotros decimos hacer castillos en el aire, ¿sabéis cómo lo dicen en inglés? Hacer castillos en España. To build castles in Spain. Porque les quedó la imagen de que en el siglo XVI en España se dedicaban los reyes se dedicaban a derruir castillos para quitarles poder a los señores. Entonces, el primer monarca que con atisbos de monarca absoluto es Carlos I, pero Carlos I todavía está digamos, condicionado por montones de privilegios. El primer rey absoluto en España, y aún Felipe V. Felipe V. Felipe II ni hablar, o sea... A ver, los señores feudales controlaban el comercio entre señorío y señorío, desde luego, y entre corona y coronas, entre el territorio de Aragón y el de Castilla, había aduanas. O sea, el rey de España no controlaba ni siquiera el comercio interior. Había aduanas. Sí. Y espérate que hasta no hace mucho había aduanas municipales en este país. En Gerona, cuando yo estudiaba ya en los salesianos de Gerona, recuerdo que cuando íbamos a la ciudad, porque el seminario, yo estaba estudiando para cura, como Stalin, vidas paralelas. Bueno, sí, bueno, luego se hizo comunista, ¿no? Bien, es broma.
íbamos a la ciudad y cuando volvíamos, pues el seminario estaba en el término municipal de Sarriá de Ter, había una caseta en la calle Pedret, del Pedret, era una de las entradas, una carreterita que entraba en Gerona desde el norte. Había una barraca, allí bastante grande y tal, y la gente le llamaba el Burot. Era el fielato en Castilla. El que es Lucas Avión. Exactamente. Era la aduana municipal. O sea, los comerciantes que iban al mercado de Gerona a vender sus productos tenían que pagar impuestos a la entrada. ¿Vale? O sea, en vez de ser el ayuntamiento que descentralizado, tal, no. El que se movía, el que pasaba de un territorio a otro para hacer negocio tenía que pagar impuestos, aduana, o sea, pagaba, ¿cómo se llama eso? Aranceles, pagaban aranceles. Pues esto, el primer monarca absoluto, propiamente dicho y digno de tal nombre en Europa, es Enrique VIII, que fue tan absoluto que consiguió crear una iglesia sometida a su autoridad. Mira, si eso es, bueno, Su Majestad Católica, el rey de España, sí, Carlos I fue el que se atrevió con el Papa porque tocaba las narices y lo sometió, bueno, porque realmente chocaban, porque la autoridad del Papa interfería en la autoridad del emperador desde hacía mucho tiempo. Eso venía de la Alta Edad Media ya, que estaban siempre a la greña y tal. Entonces estaba muy limitado el poder. Poder absoluto en España, Felipe V. Antes, olvídate. Así que... Y en Francia, Luis XIV. Una cosa que ha comentado de... Perdón, que él ha pedido la palabra antes, sí. Miguel, dos cosas respecto, es esto, es para que me lo verifiques. Tengo entendido que lo que es la bandera tricolor solo se emplea, es decir, la Segunda República tiene como precedente el trienio liberal. ¿Es así? Pues no te son lo los sé. dos, ¿verdad? Me parece que son los dos únicos periodos, digamos... Es posible. Que tengo entendido, creo que era para que me lo explicara. Y entonces, si sabías por qué se escoge, es decir, como el precedente de la tricolor en la Segunda República es el trienio liberal, ¿cómo se toma la determinación de innovar la implicación de ese... Bueno, yo sé el simbolismo simbolismo de ese tercer color, por ejemplo? Sí, yo sé la razón del tercer color, pero no sabía que en el trienio liberal se veía... que se pensaba, porque yo esté equivocado, pero era para decir, era una pregunta que ella dice que era si sabías el por qué, digamos, se genera, de hecho, se innova, ¿no?, con el tercer color, ¿no? Y tengo entendido que la segunda, es decir, la bandera, la Segunda República, ¿no? La tricolor, se emplea, tiene precedente el trienio liberal, y creo que son los dos únicos periodos, digamos, políticos de la historia de España que se emplean. Sí, porque la Primera República mantuvo la bicolor. La bicolor. La rojigualda. Le cambió el escudo y puso el escudo, Sí. la corona almenada. Sí, Por cierto, ¿sabéis en un sitio de Madrid, de pleno Madrid, donde todavía hay una corona almenada? Cuando veáis, fijaros bien, la estación de Atocha. El edificio de hierro, el antiguo, la nave antigua de hierro, fijaros, hay un reloj en el centro, encima de la puerta principal, aunque ahora casi siempre se entra por los laterales, un reloj enorme, unas alas alrededor y tal, son símbolos del progresismo y tal de la Primera República, y está coronado por una corona almenada, la muralla de Ávila, en pleno Madrid, y con Franco no lo tocaron, ¿eh? Bueno, yo sé cuál es el origen del morado, es el pendón morado de Castilla, es decir, es una especie de rasgo federalista, o sea, se les ocurrió, aunque en la Primera República, en que uno de los presidentes fue un federalista, Pi Margall, ahí no decidieron mantener la bicolor. En cambio, si me dices que el trienio liberal también, pues perfecto. Sí, posible, muy posible. Son las dos únicos. Porque, claro, es una manera de reivindicar las libertades. Claro, el liberalismo empieza, históricamente, defendiendo las libertades, no de todo el pueblo, pero sí al menos de ciertos estamentos del pueblo, claro, los señores. La Carta Magna inglesa, que se la hacen aprobar a Juan Sin Tierra, es básicamente una serie de privilegios de los nobles. El rey, hay una serie de decisiones que no las puede tomar sin consultar a los nobles y sin que los nobles le den el consentimiento. Lo mismo en Peral Cerimoniós en Aragón. El rey se obliga a tener en cuenta la voluntad de los señores para tomar según qué decisión. Son distintas limitaciones del poder real.
que es lo que se acaba, digamos, acaba cristalizando en las constituciones, ¿no? de las monarquías constitucionales. Entonces, bueno, parece que es un cierto rasgo federalista que al menos en la Segunda República se decide incorporar, y para que la representación del símbolo nacional sea más plural, incluyen, fijaros, no un elemento tradicional de Aragón y Cataluña, sino al revés, de Castilla, el pendón morado. Es el pendón morado de Castilla. Que por cierto, los leoneses dicen que eso es falso, que el pendón morado de Castilla era un pendón de León, era la bandera de León, que es roja y tal, que la tuvieron mucho tiempo en un sitio húmedo y se les floreció. Se les enmoheció. Eso lo dicen los leoneses. ¿Sabéis que en León hay un movimiento autonomista que reivindica la autonomía leonesa? Y del Bierzo también. Sí, con unas pintadas que dicen León solo. Yo las he visto, esas pintadas, por alguna carretera de León. Entonces los leoneses se burlan de los castellanos diciendo que el pendón morado era el pendón de León, del rey de León, que lo tuvieron mucho tiempo allí y se les apolilló. Y se volvió morado. Bueno, en fin, esa es la historia. El origen de la bandera bicolor, como sabéis, es la bandera de Aragón, la mitad de la bandera de Aragón, utilizada por decreto de Carlos III como pabellón de la Armada. ¿Por qué? Porque el pabellón de la Armada hasta entonces era, bueno, la bandera monárquica, que era la Cruz de San Andrés. Era la Cruz de... Perdón, también se le llama Cruz de Borgoña, y yo creo que en realidad es más propio llamarla Cruz de Borgoña, porque no eran dos palos, sino dos ramas con brotes y tal, cruzadas, que era el símbolo del duque de Borgoña, ¿no? El blasón del duque de Borgoña. Y como el primer rey de Castilla, con Juana la Loca, bueno, fue Felipe I, mejor dicho, Felipe el Hermoso y tal. Entonces, ¿qué pasaba? Que en el mar, la enseña monárquica de los navíos españoles no se distinguía bien, porque era blanca, con la Cruz de Borgoña en un tono algo más oscuro y tal. Y para que se distinguiera claramente, decidió que pusieran la rojigualda. Y luego, a partir de las Cortes de Cádiz, un poco después, se asumió como bandera de todo el país, no solo de la Marina de Guerra. Por eso, a mí me hace mucha gracia películas de estas norteamericanas de piratas, que en pleno siglo XVII ponen los barcos españoles con la rojigualda, ¿eh? Y los galeones españoles del siglo XVII con la rojigualda, que solo se impuso a finales en los años 80 del siglo XVIII. Bueno, pues gracias por vuestra paciencia. Bueno, yo tenía una curiosidad, solo un matiz. Cuando ha nombrado Aristóteles y otros, ¿no? que vamos sentado el estilo de la esclavitud, y ahora esto nos parece tan tan inadmisible. Exacto, claro, también hay que contextualizar las cosas. Siempre, claro. Con lo cual, y entonando, o sea, sin que pierda el discurso de ninguno de estos clásicos su validez por el hecho de que algunas cosas actualmente nos parezcan horribles y eso suponga derribar toda la construcción intelectual de esas personas, ¿no? ¿Qué evolución podría haber política a la democracia que no funciona actualmente? Es decir, basándonos en lo que ha comentado usted, esa experiencia que él fue probando, ¿no? Haciendo mixes de diferentes opciones, ¿qué evolución real podría tener la democracia actual? Si es que tiene. Sí, hay muchas posibilidades. El problema es que esto es lo del cascabel y el gato. Sí. O sea, el cuento del cascabel y el gato es una fábula perfecta. Dice, no, el gato, cuando menos nos descuidamos, se nos come y tal. Pues le vamos a poner un cascabel para oírlo venir, como es tan sigiloso el gato, pues con el cascabel lo oiremos venir y tal. Y bueno, pero ¿qué es más fácil? ¿Ponerle un cascabel al gato o matar al gato directamente? Pues de hecho es más difícil ponerle un cascabel sin que él se te coma que ir entre muchos ratones y cargarte al gato de alguna manera, ponerle una trampa y tal. O sea, perfeccionar un régimen político desde dentro de ese régimen político siempre es muy difícil. Siempre es muy difícil. Y ese es el argumento que utilizan los separatistas. Mira por dónde, claro. Dicen, no, claro, es que cambiar la Constitución desde dentro de la Constitución, sí, claro. Pues sí, pues es muy difícil.
Entonces, ¿qué pasa? Mira, en la práctica los regímenes políticos cambian cuando hay una gran crisis, que puede ser una guerra, puede ser una catástrofe, solo cambian cuando, en definitiva, la gente solo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Pero también hay países que ante situaciones, Francia, por ejemplo, ¿no? Ante situaciones que consideran intolerables o, bueno, ¿vale? Sí que se lanzan a la calle. Sí, O sea, reclaman, o lo hacen patente ante los políticos. Sí, En cambio, en España, España tiene... ¿está como adormecida o qué le pasa? No, España siempre ha padecido del síndrome bipolar. Es decir, pasamos por periodos muy largos de total, ¿cómo diría yo? Pues, no, ¿cómo diría yo? De indolencia, de total indolencia y periodos de exaltación exagerada. O sea, el periodo de la República y la Guerra Civil fue de exaltación exagerada. Y después pero claro, curiosamente en el siglo XIX no era así. España, el siglo XIX es un siglo muy agitado, pero en que se daban todas las opciones, y todas las opciones eran posibles. Y a partir pues sí, de la Guerra Civil, sumada a la Segunda Guerra Mundial, en que ya los vencedores de la Segunda Guerra Mundial ya empezaron, en cierto modo, a condicionar mucho la evolución del país y tal. Franco podía perfectamente haber caído si no hubiera muerto Roosevelt en abril del 45. Porque Roosevelt, hay quien dice que no, pero hay muchos indicios de que sí, tenía pensado, cuando acabara la guerra, intervenir en España. Y claro, al fin y al cabo, aunque fuera por la puerta pequeña, había colaborado con Hitler, eso está claro. O sea, los submarinos, yo he estado haciendo la mili en Marina y teníamos, sí, bueno, como dos submarinos. Uno cedido por los americanos, el S-31, y el otro era el S-21, que era un submarino alemán que entró a repostar en Cartagena, mejor dicho, con averías en Cartagena para ser reparado, y le pilló el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces España se lo quedó. Pero eso quiere decir que los submarinos alemanes repostaban y tenían servicio de reparación y tal en los puertos españoles. En definitiva, Roosevelt tenía pensado, os voy a contar una que salga de aquí, no digo que no salga de aquí. Como yo estaba estudiando para cura, resulta que en el seminario donde yo estaba vino a cantar su primera misa un cura salesiano de Florida, Estados Unidos, que era latino, o sea, bilingüe total, hablaba el castellano perfectamente y tal. Para acabar de arreglar, se llamaba Molina, de apellido, y de nombre Orlando Molina. Este hombre había sido comando de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. Y en la Guerra de Corea, en que también intervino como comando y tal, se cayó del caballo como San Pablo, o como Lutero, que también se cayó un caballo, a la vista de las condiciones terribles en que vivía la población civil víctima de la guerra de Corea. Y entonces se decidió dedicarse a hacer el bien al prójimo, se hizo cura y tal. Vino a cantar su primera misa al colegio donde yo estaba, de Los Ángeles, que todavía no era propiamente un seminario, era la etapa inicial y tal, en Gerona, en la ciudad de Gerona. Bien, entonces dio una charla y dijo que él no podía explicar todo porque se había comprometido al dejar el ejército a guardar secreto de la mayor parte de las cosas que sabía durante tiempo indefinido. Dice, pero una cosa sí que os puedo contar porque ya no tiene vigencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, él estuvo con un grupo de comandos en las Canarias, esperando recibir la orden para iniciar una serie de sabotajes que facilitaran el desembarco de los aliados en las Canarias, para desde allí crear una base para desembarcar en la península. ¿Qué año es esto? 43, 44. ¿Vale? ¿Qué pasó? Se murió Roosevelt, el sucesor era el vicepresidente Truman, y en la conferencia de Potsdam, Churchill convenció a Truman de que no se interviniera en España. Y no se intervino. Pero ahí, o sea, el destino de Franco y de España estuvo pendiente de un hilo. Interesante, ¿no? Muy interesante. Muchas gracias. ¿Podéis decir el nombre por ahí? Orlando Molina. No sé si vivirá todavía, supongo que sí, porque era bastante joven. Bueno, no sé. Esta es la intrahistoria que no se conoce. Sí.